Cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la técnica conocida como análisis del ciclo de vida. Esta es una técnica de gestión ambiental que nos sirve para identificar los impactos ambientales asociados a un producto o servicio. A manera de justificación, quisiera que recordáramos los videos anteriores sobre los compromisos de reducción de emisiones de los países en el Acuerdo de París. Y si recuerdan del último informe del IPCC, pues dichos compromisos son insuficientes y por lo tanto los países se deben comprometer a mayores niveles de reducción. Como resultado de este proceso, eh, los bloques de países el bloque de países de la Unión Europea ha desarrollado lo que se conoce como el European Green Deal, con lo cual buscan lograr que Europa sea el primer continente con emisiones netas cero o carbón neutro. Para ello, pues van a disponer de una serie de recursos económicos y unos instrumentos financieros, dentro de ellos lo que se conoce como impuestos al carbono. Una de las críticas que surgió al European Green Deal es cómo se haría esa contabilización de carbono que está presente en productos o servicios que se importen hacia la Unión Europea o que se desarrollen dentro de la Unión. Una de las alternativas que se tiene para la contabilidad de dichas emisiones es lo que se conoce como análisis del ciclo de la vida. Entonces, en las diapositivas posteriores vamos a ver un poco sobre sus definiciones, sus limitaciones y cuáles son el rol que puede desarrollar este tipo de estrategias para la contabilización de impactos ambientales. Para entrar en materia, entonces lo primero que habría que hacer es hablar sobre la definición de lo que es el análisis de ciclo de vida. Para ello presento unas definiciones desarrolladas por la EPA en el año 2008. La primera definición sería que el análisis de ciclo de vida es una herramienta de contabilidad y manejo ambiental para evaluar sistemas industriales dedicados a la producción de bienes y o servicios. Entonces, para resaltar es que la técnica de ciclo de vida entonces es una herramienta para contabilizar los impactos y aspectos asociados a la producción, el uso y disposición final de un bien o servicio. O sea, no es una técnica exclusiva para la evaluación de procesos industriales que producen bienes, sino que también puede ser utilizado para el análisis de servicios que se desarrollan de maneras sistematizadas o estandarizadas. En la segunda definición se hace referencia a que estos tipos de estudios consideran todos los recursos utilizados y las descargas al ambiente asociadas a un sistema definido por la función de un producto, proceso o actividad. Entonces, esta segunda definición lo que nos confirma o reafirma es el principio de contabilidad ambiental sobre el cual se soporta el análisis de ciclo de vida, pero también nos da las pistas sobre que esta contabilidad no es absoluta, sino que se define en base a la función del producto o servicio. Para eso vamos a hablar un poco más adelante sobre lo que es la unidad funcional, que es una de las etapas fundamentales en la definición de un análisis del ciclo de vida. Otra definición importante es que el análisis de ciclo de vida se basa en lo que se denomina el enfoque de la cuna a la tumba y por lo tanto considera los impactos relevantes antes y después del consumidor y o productor. Esto lo que quiere decir es que este enfoque de la cuna a la tumba pretende considerar los impactos asociados no solamente durante la producción del bien o servicio, sino en las etapas anteriores, como por ejemplo durante la consecución de las materias primas, bien sea desde el ambiente natural o del ambiente, digamos, antrópico, o sea, desde otras empresas, así como los impactos asociados durante el uso de dicho producto y o después, o sea, durante la fase de disposición final. Es por ello que los análisis de ciclo de vida se denominan como una herramienta de visión holística en la cual
Las interacciones ambientales cubren un rango amplio de actividades, desde la extracción de materias primas desde la tierra, así como durante la producción, distribución de energía y la disposición final del producto, proceso o actividad. Durante estas definiciones también resalté que hay una etapa muy importante y es en cuanto al uso de esta información. Los análisis de ciclo de vida pues son una herramienta para la evaluación de sistemas y por lo tanto pueden ayudarnos en la toma de decisiones para la selección de alternativas. El enfoque de la cuna a la tumba está justificado por cuanto las decisiones que se toman en etapas tempranas pueden afectar la sostenibilidad de un producto o servicio. De ahora en adelante, digamos, cuando haga referencia al término producto, debe entenderse que no solamente estoy haciendo referencia a un producto físico resultado de un proceso industrial, como lo puede ser un teléfono, un horno o una nevera, sino que también hago referencia a un servicio. Entonces, este análisis del ciclo de la vida lo que permite es evaluar el desempeño ambiental de un producto durante cada una de las etapas y por lo tanto permite analizar la sostenibilidad del producto no solamente en términos del uso, sino que también de otros aspectos como lo puede ser la selección de proveedores, el tipo de materiales con el que está construido el material y si por ejemplo los dichos materiales son tóxicos, pues también afectarán las etapas posteriores al uso, como por ejemplo en términos de disposición final o reciclaje. Entonces, en la imagen que aparece en la derecha, digamos que se puede encontrar cuáles serían las etapas típicas de un producto. Entonces, habrá una primera etapa donde se hace la extracción y procesamiento de materias primas. Luego, dichas materias son transportadas hacia un sitio de producción y ensamblaje. Luego, por medio de unos sistemas logísticos, pues se distribuirán por todo el planeta donde se encuentren los usuarios. Allí el usuario pues hace el uso de, valga la redundancia, pues del producto y una vez termine su ciclo de vida, pues se puede ir a una disposición final, bien puede ser a un sistema de relleno sanitario o a un centro de reciclaje. Entonces, cada una de esas etapas tiene unos impactos ambientales y unos aspectos ambientales que se contabilizan y por medio de esta técnica pues se pueden identificar cuáles son los momentos en los cuales se genera mayor contaminación. Y esa contaminación pues va a estar asociada a la función que tenga dicho producto. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Dentro de los beneficios del análisis de ciclo de vida es pues que permite identificar la transferencia de impactos de un medio a otro. Eso quiere decir que, digamos que durante el proceso de diseño de un producto se hace una selección de una materia prima en lugar de otra, pues dicha diferencia de materias primas lo que puede resultar es que se van a tener mayores contaminaciones, digamos, en el agua que en el aire. Y así el cambio de diseños y materias primas pues puede afectar cómo se hace la transferencia de dichos impactos. No solamente analizando el tema de la materia prima, sino también del diseño y aspectos como la localización de los proveedores. Entonces, cuando se hace mención a una etapa de logística y distribución, o así como aparecen en cada una de dichas flechas, en la imagen derecha, ahí están asociados unos procesos de transporte que también se contabilizan por cuanto dichos transportes pues requieren materias como combustibles para los vehículos, bien sean terrestres, acuáticos o aéreos, y los materiales necesarios para operar dichos sistemas. Así pues, aplicando las técnicas de análisis de ciclo de vida, pues, y ampliando los límites de estudio, pues se pueden tomar decisiones que resulten en un menor impacto. Es decir, la sostenibilidad, digamos que el público en general la puede ver más asociada es con
con la etapa de uso, ¿cierto? Entonces, y el uso pues tiene una porción significativa en cuanto a los impactos ambientales asociados a un producto. Sin embargo, la sostenibilidad no siempre es más comprometida con la etapa de uso, sino que pueden haber etapas posteriores o anteriores que afectan dicha sostenibilidad. Y por eso el análisis de ciclo de vida es una visión un poco más completa para analizar la sostenibilidad de un producto. Eh, Otro de los beneficios es que los análisis de ciclo de vida son una herramienta para la evaluación de los aspectos ambientales y los potenciales impactos asociados con un producto, proceso o servicio. Aquí tocaría hacer una aclaración sobre la diferencia entre lo que es un aspecto ambiental y un impacto ambiental. Entonces, los aspectos ambientales son los elementos presentes en una organización o en una actividad que tienen la capacidad de interactuar con el ambiente, como lo puede ser el consumo de recursos naturales, o sea, el consumo de agua o el consumo de productos como el consumo de papel o el consumo de energía eléctrica. Y la forma como dichos aspectos ambientales afectan al ambiente es lo que se conoce como un impacto ambiental. Entonces, si hay, por ejemplo, un consumo de combustibles para la calefacción, pues el impacto ambiental sería la contaminación atmosférica, por ejemplo, o las afectaciones a las personas que están cerca a dichas calderas, por decirlo así. Entonces, una cosa son los aspectos ambientales y otra son los impactos asociados. Esto es muy importante aclararlo porque en el análisis de ciclo de vida, como vamos a ver posteriormente, existen unas etapas en las cuales la valoración de los aspectos y de los impactos pues están claramente divididos. En esta diapositiva, como siempre, me gusta hacer una revisión del contexto histórico en el cual se desarrollan, en este caso, pues el análisis de ciclo de vida. Entonces, lo primero que debemos decir es que más o menos, pues por los años 60 existía una preocupación sobre la disponibilidad de materias primas y fuentes de energía. Si recuerdan de videos anteriores o sesiones anteriores, hablamos también que por dicha época pues había un resurgir o los primeros o los inicios de lo que se consideran ahora las ciencias ambientales. Entonces hubo publicaciones muy importantes sobre conciencia ambiental en cuanto a los temas de contaminación, por ejemplo, con el caso de DDT, contaminación por DDT. Asimismo, por dicha época también pues ya existía el interés en conocer no solamente los requerimientos para la producción de bienes y servicios, sino también las proyecciones de disponibilidad de dichos recursos para un futuro. Si recuerda más o menos en los años 70 se tuvo la publicación de un documento sobre los límites del crecimiento, con los cuales precisamente se abordaba dicha discusión de saber si las tendencias de crecimiento de la economía pues estarían soportadas por la oferta natural y cuáles eran los límites de dicho crecimiento. Entonces lo que vemos es que por los años 60 y 70 ya se tenía en mente una, una necesidad de hacer contabilidad sobre los recursos naturales y cómo estos iban a afectar el desarrollo económico. Adicionalmente, para el año 69, la empresa Coca-Cola fue la primera en realizar un estudio que se podría considerar como un análisis de inventario de ciclo de la vida. En este trabajo, Coca-Cola pretendía determinar cuál envase o qué tipo de envase tenía los menores impactos sobre el ambiente y menor vulnerabilidad con relación al suministro de recursos naturales. Esto pues obviamente con el fin de disminuir los riesgos y para aumentar la resiliencia de sus sistemas productivos. Pero entonces digamos que este es un hito importante en el cual se presentan resultados de la metodología que posteriormente se conocería como análisis de ciclo de la vida. Ya para los años 70, pues hubo otros ejemplos, ya no solamente se tenía esta metodología por parte de Coca-Cola y pues de empresas en Estados Unidos, sino que también en Europa
se comenzaron a desarrollar este tipo de estudios. Eh, para ese entonces todavía no se denominaban como análisis de ciclo de vida, sino que en Europa este tipo de estudios se le conocía como ecobalances, mientras que en los Estados Unidos se les llamaba como Resource and Environmental Profile Analysis, en el cual, pues como su nombre lo dice, lo que pretendía era analizar los impactos ambientales y la dependencia en recursos naturales que pudiera tener un producto o servicio. También sobre los años 70 es importante recordar que, como lo discutimos en una sesión anterior, durante dicho periodo se presentó lo que es la crisis del petróleo, que lo que hizo fue incentivar aún más el estudio de cómo los productos generados en el sector industrial pues dependían de materias primas, como en este caso el petróleo, pero que durante el desarrollo de los estudios se podían extender a cualquier otro tipo de recurso natural. Ya para los años 80, pues se puede decir que finalizó la crisis del petróleo y con dicho proceso, digamos que la atención de las personas, del público en general, así como de las personas encargadas de la gestión ambiental empresarial, giró su atención hacia el manejo de recursos, dejando un poco de lado el análisis de ciclo de la vida, sino que digamos que la atención desde el punto de vista ambiental se centró más en el manejo de residuos peligrosos y otros aspectos como por ejemplo el reciclaje y el control de residuos en los hogares. Nuevamente, por los años 91, pues digamos que el ciclo de vida no había desaparecido tampoco en los 80, pero ya en el año 90 eh, hubo unas preocupaciones por algo que se conoce como el greenwashing, y es que manipulando los resultados de análisis de ciclo de vida, o no necesariamente manipulando, pero limitando o delimitando los sistemas con los cuales se analiza un análisis de ciclo de vida, se dio lugar a la manipulación de resultados, digámoslo de esa forma. Y es que las empresas pretendían utilizar los resultados de este tipo de análisis para vender productos como si fueran sostenibles cuando en realidad no lo eran. Es por ello que surgió pues la necesidad de elaborar metodologías estandarizadas que regularan cómo, cómo se desarrollaban este tipo de estudios. Y por ello en la ISO de la familia 14000 sobre gestión ambiental se elaboraron dos guías para el desarrollo de análisis de ciclo de vida. Una de ellas es la ISO 14040 y la otra es la ISO 14044. Que la versión más vigente son del año 2006. Posteriormente, pues el programa de las Naciones Unidas pues acoge, digamos que todo este desarrollo histórico y lanza lo que se denomina como el Life Cycle Initiative, con lo cual se pretendió desarrollar unos ciclos de conferencias y de entrenamiento de personas a escala global sobre cómo se utilizan este tipo de metodologías y cómo pueden ayudar a la toma de decisiones en un ambiente industrial, por ejemplo. Adicionalmente, esta iniciativa del PENUMA también sirvió para desarrollar, pues como les dije, estos foros de discusión y en dichos foros, pues presentar las mejores alternativas con lo que se conoce como mejores prácticas. Entonces, una vez identificadas las mejores digamos, tecnologías o las etapas en las cuales se dan los menores impactos, pues la idea era socializar, como lo presentamos también cuando hablamos sobre la institucionalidad ambiental, que una de las líneas de trabajo del Programa de las Naciones Unidas sobre medio ambiente es precisamente la comunicación ambiental. Entonces, dentro de dichos foros, pues se daba esa oportunidad para conocer cuáles serían las mejores prácticas para el desarrollo de un producto o servicio. Si revisamos las normas ISO 14040 y 14044, entonces allí podríamos encontrar cuáles son las etapas necesarias para desarrollar un análisis de ciclo de vida. Dichas etapas las podemos resumir en cuatro grandes bloques. En el primero
quizás de los más importantes, pues se encuentra la definición del objetivo y los límites del estudio. Dentro de dichas definiciones, pues debe quedar muy claramente especificado cuál es la unidad funcional. Este término de unidad funcional lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva, pero es un parámetro fundamental para poder realizar estudios, por ejemplo, de comparaciones de productos. Adicionalmente, dentro de este bloque se debe establecer cuál es el nivel de detalle deseado para el estudio. Pues bien, se puede determinar cuál sería el límite del sistema que queremos analizar o estudiar, pero también podríamos determinar cuál es el nivel de detalle por componente ambiental o por impacto ambiental y responder preguntas como, por ejemplo, cuál sería la contribución al cambio climático por el uso de una tecnología o de un producto. Adicionalmente, dentro de las normas ISO aparece la posibilidad de desarrollar dos tipos de estudio. Uno es el análisis de ciclo de vida propiamente dicho y el segundo es lo que ellos denominan como análisis de inventario del ciclo de vida. La diferencia entre ambos estudios es que el análisis de inventario, como su nombre lo dice, pues se limita a desarrollar todas las etapas del ciclo de vida excepto la evaluación de impactos ambientales. O sea que se queda con la información relativa a los aspectos ambientales asociados a cada una de las etapas de la vida de un producto, pero no hace la etapa posterior de convertir dichos aspectos en unos impactos ambientales. En el segundo bloque, para el desarrollo de una ACV, estaría entonces lo que es el análisis de inventarios. Este análisis de inventarios consiste en la recolección de, como su nombre lo indica, de un inventario de materia y energía que está asociado a cada una de las etapas de la producción del bien y servicio, así como su uso y disposición final. Y adicionalmente, pues recoge todas las entradas y salidas al sistema. Y por salidas, pues podremos entender como vertimientos de aguas residuales o los productos mismos o las emisiones atmosféricas. Mientras que las entradas pues serían desde la tecnosfera, o sea, por ejemplo, materias primas para la elaboración de un vehículo podría ser una materia prima, digamos que puede ser la llanta propiamente dicha, o también podría ser caucho que se extrae desde unos árboles y mediante un proceso industrial pues se transforma. La tercera etapa es la que se reconoce como la evaluación de impactos ambientales. Esta es la etapa que diferencia los análisis de inventario de ciclo de vida de los análisis de ciclo de vida. Es un poco eh, confuso el uso de las siglas, pero así está determinado en la norma. Entonces, en esta etapa de evaluación de impactos, pues lo que se hace, como dice su nombre, es encontrar o determinar cuáles son los impactos ambientales potenciales asociados con las entradas y salidas del sistema. Y por último, pues sería la etapa de interpretación de resultados que sirven básicamente para la toma de decisiones. En la imagen de la derecha aparece un diagrama típico de un análisis de ciclo de vida donde, por ejemplo, el grosor de las líneas determina cuál es la intensidad con la cual se da una transferencia de masa o energía entre las diferentes etapas de un ciclo de un producto o servicio. Uno de los usos más importantes que tienen los análisis de ciclo de vida es precisamente la comparación de productos. Y es por ello que la primera etapa que describimos en la diapositiva anterior es quizás de las más importantes, porque allí se habló de la definición de la unidad funcional. Entonces, eso quiere decir que durante dicha definición se debe considerar lo que se conoce como el uso equivalente. Entonces, si queremos comparar dos productos, como aparece en la imagen a la derecha, supongamos que tenemos un jabón en barra y un jabón en líquido,
pues la unidad funcional no debería ser los gramos de jabón, por ejemplo, sino que se debe considerar es la función o el uso equivalente que se le da a dicho producto, que en este caso pues sería el lavado de manos. Entonces, si se fueran a comparar un jabón en barra con un jabón líquido, la unidad base más lógica de comparación sería el número de veces que se podría lavar las manos con dicho producto. Asimismo, pues existirían otros análisis que deben de realizarse para otros tipos de productos, como por ejemplo el caso de envases para tomar café. Pues esos envases, como su nombre lo indica, como acabo de decirlo, pues su función o su uso equivalente, pues sería una porción de café servida. Entonces, esto es muy importante porque, como les comenté en dos diapositivas anterior, eh, en los años 90, si usted hace una selección diferente del tipo de unidad funcional, pues puede desviar o disminuir o ocultar las emisiones asociadas a un producto al momento de compararlo con otro, porque empezarían a jugar otras variables como por ejemplo la densidad de los materiales y demás. Pero entonces lo que se recomienda o lo que se debe hacer en el análisis de ciclo de vida es seleccionar una unidad funcional que, que contenga pues un uso equivalente que permita hacer una comparación con base en el uso. Sin embargo, no siempre que se hace un análisis de ciclo de vida lo que se busca es hacer este tipo de comparaciones, sino que muchas veces también lo que se desea es encontrar cuáles son las etapas que generan los mayores contaminantes o la mayor carga ambiental, el peor desempeño ambiental. Y en esos casos, cuando se trata de, digamos, de una línea o un proceso productivo como tal, lo que se recomienda es pues analizar cuál es el uso o la unidad que representa mejor el sistema. Supongamos que si el producto que se está analizando es una bebida líquida, pues lo más recomendable pues sería utilizar una unidad funcional como puede ser 1000 litros de producto, por ejemplo. La siguiente etapa en la elaboración de un análisis de ciclo de vida pues sería la recolección de inventarios. En este proceso, pues lo que se hace es la cuantificación de los requerimientos energéticos y de materia, así como de las emisiones al aire, agua y residuos durante todo el ciclo de vida de un producto. Sobre estos datos es muy importante pues, reconocer que la calidad de dichos datos influye indirectamente en la precisión del análisis de ciclo de vida, pero que la calidad y el nivel de detalle pues dependen del propósito del estudio y de la escala del sistema. Entonces, si se tienen sistemas muy extensos, muy grandes, donde hay un gran consumo de materia y energía, se puede decir que habrán procesos de menor escala que puedan tener muy poca peso en el total del producto y por lo tanto podrían ser descartados. Pero si por el otro lado lo que se quiere es optimizar una línea de producción de un sistema mucho más pequeño, pues habrán decisiones que en este caso, aunque puedan parecer pequeñas, pues tendrían un impacto, como por ejemplo en el tema de empaques o el uso de tintas para la demarcación de productos y demás. Entonces, el análisis de ciclo de vida puede desarrollarse en diferentes escalas. Puede desarrollarse a una escala industrial, o sea, de un parque industrial, o también a escala, digamos que un poco más pequeña, donde el tipo de escala pues va a tener un requerimiento diferente de la calidad y cantidad de datos. Cuando se hace un inventario, entonces lo que se obtiene es una lista con las cantidades de contaminantes que son liberados al ambiente y la cantidad de energía y materiales consumidos por cada una de las etapas. Adicionalmente, dicha información puede ser clasificada según la etapa del ciclo de vida del producto, entonces cuánta materia, cuánta contaminación se produce, por ejemplo, durante la extracción de materias primas o
durante el uso o durante la disposición final, pero también podría ser clasificado según el medio natural que se esté viendo afectado. Entonces, si por ejemplo es el objetivo del estudio es determinar la contribución al cambio climático, entonces cuántas de esas emisiones están pues contribuyendo a eso, ¿cierto? O sea, se dejarían de lado, digamos, todo el tema de aguas y se involucraría principalmente los datos relacionados con procesos atmosféricos. Y, y por ejemplo, esto último que se dice, que acabo de decir, está muy relacionado con procesos similares como lo pueden ser la huella de agua, pues que se promociona mucho por internet, donde se hace un análisis de inventario de cuánto es el consumo de un recurso natural, como puede ser el agua, para contabilizar cuál es el impacto que puede tener una persona sobre el ambiente. Entonces, todo esto hace parte o se define desde una etapa posterior, anterior, como es la definición de los objetivos y la escala, pero que en el momento de hacer el inventario, pues deben estar presentes pues, para definir cuáles son los datos, la cantidad y la calidad necesaria. Los objetivos pues, de este inventario es poder realizar comparaciones de productos o procesos para, por ejemplo, la optimización de líneas productivas. Y estos resultados también nos pueden ayudar a la selección de materiales, selección de proveedores y el desarrollo de políticas al interior de la organización. Muchas veces estas tablas de información pues, son muy difíciles de conseguir y por lo tanto se utilizan bases de datos internacionales, muchas veces gratuitas, otras veces pagas. Por ejemplo, en esta diapositiva les presento un link que hace parte de la biblioteca de OpenLCA, que es un programa gratuito para el análisis de ciclos de vida, donde allí compilan cuáles son bases de datos gratuitas para utilizar dentro del software. No todas son gratuitas, perdón. Por ejemplo, EcoInvent es una base de datos que hay una opción de tener acceso a la base de datos por medios académicos, para estudios académicos, pero no para estudios comerciales. En caso de que sea comercial, pues habría que pagar una suscripción y acceso a la información. Pero existen otras bases de datos que son gratuitas, como por ejemplo la base de datos de la Comisión Europea, que se conoce como JRC. Entonces, lo ideal sería poder levantar la información dentro del proceso productivo, pero habrán, por ejemplo, para el desarrollo de políticas, habrán alternativas donde la información no se basa específicamente en un proceso productivo, sino que se utilizan, por ejemplo, promedios de la Unión Europea o promedios de ciertas regiones en el mundo. Y dicha información ya se encuentra compilada en bases de datos que aparecen pues, ahí en la diapositiva. La siguiente etapa para el desarrollo de un análisis de ciclo de vida sería el estudio de los impactos ambientales. Como les dije, pues dentro de la norma existían las dos opciones. En el caso de que se incluyan este estudio de impactos ambientales, pues es lo que se denomina un análisis de ciclo de vida. En caso de que esta etapa sea omitida, entonces lo que se tiene es un análisis de inventario de ciclo de vida. La ventaja de hacer el estudio de impactos ambientales es que esta valoración pues entrega información significativa para realizar comparaciones, porque en definitiva lo que estamos hablando es de sostenibilidad ambiental y por lo tanto el indicador como tal que nos puede servir para evaluar dicha sostenibilidad pues son las contribuciones a los impactos ambientales. Para ello, para poder hacer una transferencia o para poder pasar de un análisis de inventario donde tenemos todo, contabilizados todos los aspectos ambientales de un proceso productivo y poderlo traducir hacia impactos ambientales, se utiliza lo que se conoce como factores de caracterización. Esos factores son emitidos o publicados pues, por grupos académicos, son de carácter científico, en los cuales se pueden convertir un aspecto ambiental en un impacto. En un video anterior ya hemos utilizado dichos factores, como por ejemplo cuando decimos
o analizamos el tema de emisiones atmosféricas y cómo el potencial de calentamiento de un gas como metano pues es 23 veces más grande o mayor que el del CO2, del dióxido de carbono. Entonces, si nos quedáramos en la etapa de análisis de inventario, tendríamos una tabla que nos diría cuáles son las emisiones de dióxido de carbono y de metano asociados a un producto o servicio. Entonces tendríamos algo como lo que aparece en la parte inferior de diapositiva. Entonces, para un producto A tendríamos, por decir, 9.000 toneladas y para el producto B de 9.000 toneladas de dióxido de carbono y para el producto B 5.000 toneladas. Sin embargo, para la mayoría de personas, digamos que dichos valores son valores muertos, ¿cierto? Y sería mucho más informativo convertir eso en potenciales de calentamiento global con base en dióxido de carbono equivalente. Para ello, entonces, sería necesario el uso de factores de caracterización y que en el caso del metano, pues es 23, como lo dije anteriormente, y así se permitiría una comparación mucho más directa o más eficiente de procesos productivos diferentes. La etapa de impactos ambientales pues también nos ayuda a determinar cuál alternativa pues tiene mayor impacto ambiental y dentro de impactos ambientales pues hay varios. Existe por ejemplo el cambio climático, el agotamiento de recursos naturales, el agotamiento de la capa de ozono, el smog, etcétera. O sea, hay una lista extensa de cuáles serían los impactos ambientales asociados a una actividad. Profundizando un poco en este tema de impactos ambientales y cómo se evalúan los impactos ambientales en un análisis de ciclo de vida, pues lo primero sería reconocer que el objetivo de esta etapa es establecer las relaciones entre los productos o procesos y sus impactos en el ambiente, basados pues en los inventarios que se recolectan en las etapas anteriores. Sin embargo, cuando analizamos esta evaluación de impactos de los análisis de ciclo de vida con las evaluaciones de modelos o de sistemas de evaluación de impactos ambientales de otros estudios ambientales, podemos decir que el ACB utiliza modelos simplificados para la comparación del potencial de impacto sobre los humanos o el ambiente. Y pueden existir otros estudios ambientales que sean mucho más sofisticados para la evaluación de los impactos de un producto o actividad, como por ejemplo los estudios de vertimientos, los cuales son mucho más específicos para detallar el daño potencial producido por el vertimiento de un producto químico en un lugar determinado. Esto entonces lo que señala es que los análisis de ciclo de vida tienen una falencia en cuanto a la regionalización, que los hace poco específicos en cuanto a los lugares donde se emite el contaminante. Es decir, el análisis es capaz de contabilizar cuántos contaminantes o cuál es el flujo de materia y energía a lo largo del ciclo de la vida, pero su capacidad de evaluar el impacto ambiental a escala local pues es muy limitada. Debido a ello, han surgido diferentes propuestas para la regionalización de los impactos ambientales, de los análisis de ciclo de vida, perdón. Sin embargo, lo que más se utiliza es que reconociendo esa falencia, se decide utilizar impactos ambientales de punto medio. O sea, eh, ahí en la imagen a la derecha aparece cómo sería el análisis para una emisión de compuestos químicos que degradan la capa de ozono, como los CFC. Una vez se hace la emisión de esos compuestos halogenados, digamos que esa emisión genera unas reacciones químicas en la atmósfera que son capaces de destruir la capa de ozono. Entonces, digamos que el impacto ambiental sería precisamente la destrucción o el agotamiento de la capa de ozono. Pero si hacemos un estudio de los impactos ambientales a un mayor nivel de profundidad, podemos decir que eh, existen otros impactos asociados a escala más local, como por ejemplo el incremento de la incidencia del cáncer de sangre
el deterioro de las actividades agrícolas, el, el deterioro de la vida marina, entre otros. Entonces, lo que quiero decir en esta diapositiva es que si bien la evaluación de impactos ambientales puede facilitar la interpretación de los resultados del análisis de ciclo de vida, también es importante resaltar que este estudio tiene limitaciones y que por lo tanto se debe reconocer que la capacidad de analizar dichos impactos a escala local pues es muy reducida y por ello se prefiere utilizar impactos ambientales de escala global o regional más que local. Para analizar dicha situación, en esta diapositiva traigo dos estudios diferentes. En la tabla de la izquierda aparecen cuáles son los ciclos, los impactos analizados en los ciclos de vida y en las imágenes de la derecha aparece un estudio de ordenación de una cuenca en el río Aburrá en Medellín, Colombia. Lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, en la tabla de la izquierda aparecen cuáles son los impactos ambientales que se modelan a escala de un ACV, de un análisis de ciclo de vida, como por ejemplo el calentamiento global, que para ello, para poder analizar cuál es el impacto de un producto en el calentamiento global, pues se requiere eh, conseguir información sobre las emisiones de dióxido de carbono, de óxidos de nitrógeno, de metano y de gases pues efecto invernadero. Pero si se fuera a hacer una investigación o un análisis, una evaluación de impactos a una escala mucho más local, pues el nivel de la información requerida pues, sería mucho mayor, como por ejemplo, el calentamiento global también está asociado con pérdidas de humedad en el suelo, pero si quisiéramos analizar cuál es el impacto de eh, un producto sobre la pérdida de humedad del suelo, el ACV, el análisis de ciclo de vida, pues se vería muy limitado porque allí no hay lugar para la introducción de este tipo de variables con este nivel de detalle. Por otro lado, en la imagen de la derecha aparece el estudio de ordenación de la cuenca y de modelación del río Aburrá. Eh, este tipo de información, lo que quiero presentar es que, como pueden ver en la figura, requiere una mayor inversión, tanto de personal, por ejemplo, para hacer todas las caracterizaciones del cuerpo de agua, como de infraestructura. Y no solamente involucra datos, digamos que en tiempo presente, sino que también registros históricos para poder comprender cómo se afecta por decir, el río Aburrá ante la descarga de aguas residuales o ante la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales municipales. Entonces, como vemos, existen otras tecnologías de gestión ambiental que nos permiten desarrollar o profundizar los estudios ambientales a un mayor nivel de detalle que lo que hace el análisis de ciclo de vida. Por lo tanto, cuando se van a resolver problemáticas ambientales, pues se deben escoger herramientas que sean de la escala adecuada para atender dichas necesidades. Una de las fortalezas, como lo dije anteriormente, y en los cuales se podría utilizar el análisis de ciclo de vida, es el caso de los impuestos al carbono. Y esto se puede hacer porque, como lo vimos, como lo estamos viendo en esta diapositiva, pues digamos que la información sobre emisión de dióxido de carbono, de dióxido de nitrógeno y metano son herramientas suficientes y necesarias para determinar un impacto como lo es el calentamiento global. Entonces, la última etapa sería ya la interpretación de los resultados. Los resultados del análisis de ciclo de vida tienen como objetivo fundamental proveer a los tomadores de decisiones con información cuantitativa de cuáles son las cargas ambientales asociadas a la producción de un bien o servicio. Dentro de los resultados que se entregan, siempre es pertinente hacer una declaración de los límites del sistema y cuáles son los supuestos utilizados para la modelación
del producto, porque en caso de que se pretenda hacer una comparación, es necesario que los límites y las unidades funcionales pues sean coherentes, pues sería injusto comparar, por decir, un modelo de un producto en el cual los límites del sistema van hasta las materias primas, compararlo con un producto en el cual los límites se hayan limitado solamente a la etapa de producción. Entonces es importante hacer esas declaraciones de los límites del sistema y los supuestos. También es importante que para los tomadores de decisiones sea claro cuáles son los límites, las limitaciones de esta técnica, por cuanto tiene problemas en la evaluación de impactos de punto final, o sea, los impactos a escala local. Como vimos, esta técnica está desarrollada para evaluación de impactos a escala global o regional. Ya por último, la mejor forma de comprender cada una de las etapas para la elaboración de un análisis de ciclo de vida es entrando a desarrollar uno, es con la práctica. Por lo tanto, para ello existen varias herramientas disponibles. Algunas de ellas son pagas, como por ejemplo el caso de CIMAPRO, pero hay otros programas que son de código abierto y que pueden ser utilizados por nosotros en el curso. Uno de ellos es el que se llama OpenLCA y ahí en la diapositiva aparece la dirección web donde pueden hacer la descarga del programa. Esta era la presentación que tenía preparada para el día de hoy y la próxima semana vamos a hacer un trabajo con base en esta metodología. Muchas gracias.